Bienvenidos a bordo, a un día de la elección de ayer, a esa elección tan particular donde nos estuvieron atosigando con que las máquinas se estaban cargando, estaban cargadas, hasta las 4 y pico de la mañana. Pareció una cargada, porque hoy no sabemos, ni Edgar, ni yo, ni ustedes, quién ganó. Aunque seriamente hablando, en términos políticos y al margen del eventual empate o la misma diferencia que hubo entre Cristina y Esteban Bullrich, lo cierto es que simbólicamente Cristina de Kirchner perdió. Y lo curioso, Edgar, perdió con una fracción que no es peronista. Y si le hubiera ganado tampoco le ganaba un peronista. Porque ella perdió con De Narváez, que era un peronismo, y perdió con Massa, que era otro peronismo. Esto no es un peronismo. No, para nada. Y esto me parece que es un cambio radical en la historia política argentina. Porque al margen de si es el fin de los K o del kirchnerismo, es, me parece, un golpe en la línea de flotación del propio justicialismo. El peronismo está en crisis y esto lo revela a través de Cristina, y creo que además va a ser una constante de acá a octubre, porque los intendentes van a rehacer su juego. No necesariamente van a jugar, los intendentes peronistas del GBA, no necesariamente van a jugar como jugaron en las PASO. Vos decís que va a haber corte de boletas. Y yo, intendente, lo que quiero es manejar el Consejo Deliberante, ¿no? Y para eso necesito ayuda y sociedad con los que están al frente. Así es. Ahora, el peronismo, a mi juicio, la mayor muestra, digamos, de deterioro ha sido que sus 3 mejores exponentes en todo el país han sido Carlos Menem, más del 50% de los votos, Gildo Ifrán, más del 50% de los votos, y José Mansur en Tucumán, con más del 50% de los votos, que creo que es el que más sacó. Entre Menem y Gildo deben hacer 244 años. Así y es. si le agregamos a Mansur, que no es un líder exactamente, pero un gobernador en apariencia exitosa, esta es la representación máxima del justicialismo. Ya no hablemos lo de Cristina. Rescato Mansur en un tema. En la elección anterior dijeron que había metido los dedos en las urnas y ahora ganó por 20 puntos. O sea que los metió mejor. Me parece que... Y Cano venía del Plan Belgrano y Macri salió y felicitó por anticipado a Cano por su elección en Tucumán. No sé por qué lo felicitó. Bueno, no sé, la verdad que toda la historia de Cano no ha sido feliz para el gobierno. No. Después hablamos de los radicales, porque no lo he visto a Ernesto Sanz en ningún lado. ¿No era el cuarto hombre del gobierno? No era el ministro fantasma, el hombre que decidía... Te digo cuál es la teoría que ellos dicen desde el gobierno en el PRO sobre Sanz. El problema es que el radicalismo es una multitud, cada radical es un radicalismo distinto. Como los quesos. Exacto. Y vos hablás con Sanz y ya no hablás con los radicales, hablás con Sanz. Y hay un montón que dicen yo me opongo, yo no estoy de acuerdo. Entonces eso lo ha corrido a Sanz. Pero perdón, Sanz es la persona que ha conseguido dentro del gobierno de Macri poner la mayor cantidad de funcionarios radicales. Sí. Ahora, antes. Antes. Pero Sanz, además es curioso, es el espejo donde se miran los peronistas y dicen, nos tenemos que unir, tenemos que hacer algo, no sea que terminemos como los radicales y Sanz. Bueno, para cerrar un poco con los peronistas en alguna medida ganaron. En Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chaco, Chubut, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero, una elección extraordinaria de este personaje y de ese matrimonio raro que hay en esa provincia. Tucumán, que es una provincia importante, una de las grandes, y La Rioja. No está tan desaparecido el peronismo. Y entonces... el tema de Santa Fe es muy importante, porque primero,
Cambiemos había apostado fuerte a que iba a poder hacer olvidar a Miguel del Cel, ¿no? Porque Sí. el tema era que se olvidaran de Miguel del Cel. No se van a olvidar de Miguel del Cel. Y de Boazo, que era el que iba junto con Miguel del Cel, y que esta vez también fue por separado, porque Marcos Peña no lo dejó competir dentro de la interna de Cambiemos. Pero además, Cambiemos festejó. Festejó que habían ganado. Es su método de vida. Y después... Perdón, este es un capítulo importante, me parece, de la vida política de hoy. El tema del festejo, de las emociones, de los llantos, de la ira. Esto es la ira de María Eugenia en un programa de televisión ofendida porque, no sé, le habían visto la rodilla o le habían objetado algo de su gobierno. Mauricio, que le agarró un ataque de sentimentalismo y se le cayeron 4 lágrimas. Las dos cosas ocurrieron en el mismo canal, quiero contarte. Sí, y en los 2 días previos a la elección. Igual, la verdad que lo de Cristina... los peronistas van a empezar a hacer cuernitos como hacía Cristina y Néstor con Menem. Porque de promedio, antes que sacaban 60, ya no sacan 60, sacan 40. Ahora te hago una pregunta, hablando de promedios. En definitiva, si mirás nacional, Cambiemos no sacó más votos que en el 2015. No. ¿Eso es mucho o es poco? Porque unos dicen, con esta economía como anduvo, es mucho. Y otros dicen, teniendo el poder del Estado y habiendo puesto la plata que pusieron en obra pública, en el sistema previsional, en lo que vos quieras, es poco. ¿Es mucho o es poco? A mi juicio, por las características que hoy tiene la vida política, vos tenés una obligación de renovar el contrato todos los días. Y en ese plano, por ejemplo, creo que ha sido bastante meritorio lo del gobierno de la Vidal en la provincia de Buenos Aires con el tema del acercamiento del agua y del asfalto. Y que en ese plano la gente agradece. Y por esa razón creo que acompañaron a un candidato como Esteban Bullrich, que no es precisamente un polo de atracción de nadie, más allá de que mide 2 metros, pero... Es visible, ¿no? Es más que visible. Y lo cierto es que ese fenómeno, más la no traición al voto de hace 2 años, se ha vislumbrado en fenómenos muy curiosos. La caída fulminante de los Rodríguez A, la caída de Berna, algunos distritos, intendencias de la provincia de Buenos Aires, la disminución del caudal peronista. Hay un proceso revolucionario en marcha, me parece, en términos de votos, cuyo final verdaderamente no lo alcanzo a descubrir. Podés decirme, se murió varias veces el peronismo y volvió a renacer, pero me parece que está en complicado. Mirá Pilar, el compañero Ducoté perdió. Lo arrasó. ¿Cómo el compañero de Ducoté? El 50% de lo que maneja Macri, de los que ganaron con Macri hace 2 años, el 50% perdieron. Incluyendo al cocinero en Quilmes. Exacto. Entonces, digo, esto va y viene, es volátil. Y yo rescato que en el día de la elección, cuando se estaban anunciando los resultados, en la televisión abierta argentina, en el rating de la televisión abierta argentina, ganó Susana Jiménez. ¿Y quién querías que ganara? Y bueno, pero la gente, la Mónica atención, González. es que vos mirabas Twitter, por ejemplo, que estaba lleno de tuiteros de un partido y del otro. Vos decías, el mundo pasa por acá. Mentira, el mundo, la gente estaba mirando al cantante Bisbal entrevistado por Susana Jiménez. ¿Y dijo cosas interesantes? No, es Bisbal. No contó. Bueno, no conozco a Bisbal. No habló ni de su exnovia argentina, nada. ¿Qué pasa con Massa? Bueno, ese es un tema. Una persona que no tiene 50 años, era el candidato del futuro, un presidenciable, ya no hablemos del Kennedy argentino, el Clinton argentino, de Tigre, casi pierde en Tigre. Y hubo corte de boleta grande en contra de Massa en San Fernando.
el municipio que está al lado y que está vinculado a un país ex Frente Renovador. Pero no son amigos y solidarios y aliados, Massa y Andreotti. Sí, pero la gente vota como quiere. Y me parece que un corte ahí... No, perdón, esto no lo vamos a Sí, permitir. ¿cómo que la gente no? no vota como quiere, vota según le dan la boleta también. Entonces, ¿qué querés decir? ¿Que Grindetti jugó en contra de quién? ¿En Lanús? Y en Lanús pasó lo mismo que en San Fernando. Bueno, pero es más, hoy se lo están facturando algunos a Grindetti eso. Los que no lo quieren, porque dentro del PRO también hay gente que quiere y no quiere. Hay una periodista en este momento que está culpándole por televisión a María Eugenia por haber elegido a Bullrich, que dice que sacó 3 puntos menos que Ocaña. Bueno, no voy a seguir hablando porque es una amiga tuya. El otro fenómeno, al margen, digamos, para no, digamos, especializarnos en las víctimas, tipo Randazzo, ¿no? O la izquierda argentina, o el socialismo santafesino, que son verdaderamente papelones. Me interesa detenerme un segundo en alguien que abrió el búnker de Macri ayer, llegó primero, abrió la puerta, entró, se sentó así, le faltaba agarrar un cigarrillo y decir, vengan que los estoy esperando, que es Jaime Durán Barba, que sin poner una sola idea, convocando a la emoción de sus candidatos, se quedó con todo. Pero antes quiero terminarte lo de Massa. Sí. Porque hablé hoy con 2 personas que asesoran o laburan en las encuestas y en la interpretación. Y ambos dijeron que Massa tiene que peronizarse, que la única posibilidad, que él tiene que llegar a 20 puntos en octubre, porque para poder competir con Urtubey, el gobernador de Salta, en la reorganización del peronismo, tiene que asegurar 20 puntos en octubre. Y la única forma es recuperar lo que le ha sacado Randazzo. Randazzo le ha sacado a Massa. Por lo tanto, Massa se tiene que peronizar. Yo pregunté, ¿y qué hacen con Stolbizer? Y me dicen, a Stolbizer de ahora a octubre la tiene que esconder o no mostrarse junto con Stolbizer. El único problema es que Massa tiene que elegir entre peronizarse o mantener su relación intensa con Vidal, que es lo que ha permitido a Vidal de alguna manera manejar la legislatura bonaerense. Son 2 juegos distintos. Ahora, el voto de Massa, el espíritu del voto de Massa, ¿es un espíritu voto peronista o es un voto anti-Cristina? Porque en última instancia, acá, para ser justo, gran parte de los votantes en otra época le agradecieron a Massa que haya impedido la Cristina eterna. Y luego otra gran parte de votantes le ha agradecido a Mauricio Macri que no continuara el kirchnerismo. Ahora, de eso que tenía Massa, que ese remanente, ¿cuál es? ¿Es peronista? Era anticristina, era de alguna manera peronista, no cristinista. Y eso me da la sensación que una parte se lo llevó Randazzo. Pero se llevó muy poco, Randazzo. Está bien, pero para Massa es la diferencia entre lo que tiene y los 20 que supuestamente tiene que conseguir para que Urtubey no tome la delantera en la reorganización del peronismo. Pero, cito a los asesores. Pero no Urtubey es peso ligero. Pero... Esto está señalando que la reorganización del peronismo en términos generales va a ser lenta y larga. La reorganización del peronismo iba a ser la Liga de Gobernadores, que le fue peor que Juan Schiaretti iba a liderar para negociar con Macri cómo meter al peronismo en el 2019. Este era el plan. Sí, claro. Este plan ha fracasado porque Schiaretti hizo sapo. Entonces, pero Bordet en Entre Ríos... No es que hizo sapo. La diferencia de votos en la provincia de Córdoba es algo impresionante. Impresionante cómo esa tierra gringa se ha volcado a favor de una figura porteña, porque en última instancia creo que nadie lo escuchó hablar a Baldassi, por ejemplo, pero el candidato que va al Senado. Bueno, somos todos hijos de inmigrantes, sobre todo los de cierta edad, ¿no? Pero realmente ha sido un fenómeno y creo que es una de las notas más particulares de esta elección, la diferencia que Cambiemos le ha sacado a su competidor en la provincia de Córdoba. Pero mirá la Liga de Gobernadores. Schiaretti afuera, Bordet afuera, perdió. Sí. Uñac, el de San Juan, todavía es muy desconocido.
ganó, ganó pero es desconocido. Entonces ahí Urtubey se anota, dice, yo soy conocido, tengo una mujer conocida, puedo... Fui muy amigo de Cristina. Claro. ¿Te acordás cuando Néstor Kirchner estaba celoso porque Cristina lo acariciaba a veces a Urtubey como un joven prometedor? Así es. Bueno, pero... Tenemos que volver a Durán Barba. A Durán Barba y a los encuestadores. Sí. Porque Durán Barba creo que también se equivocó en los números, porque obviamente no sé si ganó Bullrich y mucho menos por 2 puntos, que es lo que él decía, aunque no entregó ninguna encuesta. Pero el gobierno tenía una encuesta que decía que Bullrich ganaba por 2 puntos o 3. Perdóname, hay algún comentarista muy vinculado al gobierno que distribuyó un informe el día sábado diciendo que había una encuesta IBR, o sea, telefónica, de 1.500 casos que el presidente había recibido, que Bullrich ganaba por 9 puntos. Pero esa encuesta no la hizo Durán Barba. No. Seamos justos. Es cierto. Ahora, el resto de los encuestadores, ¿no será hora ya de que vayan cambiando de profesión, así como nosotros, que nos vamos volviendo gerontes, etcétera? Y no sé si servimos mucho para el público, pero el servicio que dan los encuestadores a la gente verdaderamente es insólito. A mí me dicen que hacer una encuesta hoy día es muy caro. Y por eso, problemas de plata en los partidos políticos no hay. No, pero la facilidad de hacerla por teléfono no sirve. Sobre todo en segundo y tercer cordón, que lo hacen por teléfono fijo y la gente no tiene el teléfono fijo, la gente anda por el celular. Y que meter la gente con la planillita a preguntar, en muchos lados no pueden entrar. Lo cierto es que consultoras importantes como Poliarquía en esta elección decidió no hacer encuestas. Hay 2 alianzas que no se hicieron y que hubieran sido, digamos, que hubieran tenido una importancia en el resultado electoral. Una, la alianza Randazzo-Cristina. Sí. Que hubiera sido un aporte para Cristina, que la hubiera distanciado del oficialismo. La otra alianza, esa alianza me parece que no se podía hacer porque... Randazzo fue para competir con Cristina, para sacarle votos a Cristina. ¿Cómo se iba a aliar con Cristina? ¿Y por qué razón Cristina lo invita a tomar el té, el café, pasar la noche? Yo creo que realmente creía que lo podía convencer. ¿Vos me estás diciendo que Cristina... Estamos hablando de dirigentes políticos. Sí, pero hay gente que... Hay plata en estas cosas. Pero hay ego también, ¿eh? Yo puedo. Bueno, yo. Si hay ego, esa se vio en la alianza trunca entre Lustó y Massa para la capital federal. Total. Porque si hubieran hecho una alianza, los 4 o 5 puntos que sacó Tombolini hubieran ido posiblemente a Lustó, y hubiera estado en una posición mucho más cómoda. Hubiera hecho el papelón, va. Exactamente. Y ahí me parece que sí, ahí no... Pero ahí se lo tenés que preguntar a Nosiglia, a Jacobiti, a Massa. Y Massa, sí, pero Massa además siempre puso una ficha en Lustó, ¿eh? No en este caso. Me parece que creía que iba a haber una devolución de favores. En realidad le terminó haciendo un favor a su gran amigo del alma, Horacio Rodríguez Larreta, un gran ganador. Muy discreto ganador. Muy discreto Porque ganador. todo el mundo mira a Carrió. Yo miraría a Horacio Rodríguez Larreta también, ¿no? De cualquier modo, la operación completa no fue porque realmente creo que la persona que modificó la ecuación electoral fue María Eugenia Vidal. Y en ese plano, si bien todos son un equipo, en ese equipo no todos son iguales. Para vos, ese acto, ¿fue tan influyente ese video que supuestamente saltó por YouTube de María Eugenia Vidal discutiendo con un periodista que algunos dicen que cambió el final de campaña o que fue el cierre de campaña que no había tenido Cambiemos? Mira, quizá por el número no fue tan importante, pero tuvo una viralización. 2 millones. No es poco. Además, ella en alguna medida se comportó como lo que es y con lo que voy a hablar con el siguiente invitado, que es Marcos Aguinis, porque yo creo que Vidal es el secreto de esta elección.
por lo menos la persona que logró empatarle a Cristina o ganarle a Cristina a través de Esteban Bullrich. Esto es como el cajón de Herminio. ¿Determinó el cajón de Herminio la elección, la pérdida de la elección del peronismo en la época de Luder? ¿O eso permitió, fue una excusa para que la gente volcara lo que ya tenía dentro? Sí, es la gran pregunta. Eso es lo que yo creo. Igual te digo, me parece que el éxito de María Eugenia es tal que dentro... El problema de Macri es que en la mesa chica le dicen, Carrió, a quien supuestamente se querían limpiar después de esta elección, sacó más votos que vos en la ciudad. Y María Eugenia tiene un peso tan grande que la llevó 2 veces en una semana a decir que ella no tiene aspiraciones especiales para el 2019. Nadie la obligó a decir eso. No tenía nada que ver con la campaña. Este resultado beneficia a la Corte Suprema, a los jueces federales. Vos sabés que eso es un tema que hoy estaba picando ahí. ¿Cómo Comodoro Pi absorbe esto? Porque en Comodoro Pi había quienes apostaban a que, bueno, por ahí Cristina hacía la gran elección y entonces había que tenerlo en cuenta, pero algunos dicen ahora no es Cambió todo. No tenemos más tiempo. No. Suspendemos. Los invito a que en un minuto nomás, sentado allá para estar más cómodos, voy a charlar con Marcos Aguinis para hablar del secreto y del fenómeno de la eclosión, del declive, de la decadencia del Partido Justicialista. Algo que quizá a Marcos Aguinis en alguna medida le debe resultar entretenido para los oídos. Luego va a estar el hombre que nos va a explicar por qué hoy el dólar había que contratar a un ejército para que dejara de subir y ahora han contratado un ejército para que deje de bajar, que es Rodolfo Santangelo. Y por último, vamos a tener al hermano de alguien que sigue siendo una figura prominente, le guste o no le guste a la gente, a la edad que tiene, que venció holgadamente en su provincia, que casi es proscripto y que es Carlos Menem. Pero el que vamos a tener sentado acá es un poco más joven, es su hermano, Eduardo. Nos va a explicar su opinión sobre esta performance no deseada de Cristina, a quien él la considera una perversa, y también algo de esta causa en la cual su hermano está involucrado y que todavía queda pendiente en la Corte Suprema si le van a permitir o no ser senador luego que sea eventualmente elegido el 22 de octubre. En un minuto entonces empezamos, le agradecemos a Edgar y los veo a ustedes con Marcos Aguinis. Gracias.